Simplemente es este problema que hace eje en la pregunta siguiente. ¿Existe alguna relación entre la estructura química de una sustancia, de un ácido, y la fuerza de ese ácido? ¿Está bien? Y el problema 8 plantea lo siguiente. En la parte A, la constante de acidez de los siguientes hidrácidos tiene el siguiente orden. Ácido fluorhídrico, la constante es menor que la de clorhídrico, menor que bromhídrico, menor que iodídrico. Dice, sin embargo, el flúor es el elemento más electronegativo que se conoce, ¿no?, de la tabla periódica. Explique este hecho. Y en la parte B dice, represente las fórmulas de Lewis de los oxoácidos del cloro, perclórico, clórico, cloroso e hipocloroso. Y después dice, ¿cómo podría explicar que la constante de acidez disminuye desde el ácido perclórico hasta el ácido hipocloroso? ¿Está bien? O sea, son dos problemas que si ustedes se fijan en los enunciados, no hay sugerencia o indicación a hacer ningún tipo de cálculo, sino simplemente hacer una comparación eh, con respecto a la fuerza del ácido. En particular, en los dos casos se trata de, en el primer caso de hidrácidos, en el segundo caso de oxoácidos, de los halógenos. ¿Está bien? O sea, es como razonar, la idea es razonar acá en términos de propiedades periódicas. Entonces, vamos primero a la parte A. Esperen, esto nunca quiere hacer lo que yo digo. Ok, ahí está. Simplemente transcribí, las constantes de acidez de los hidrácidos tienen el siguiente orden, o sea, lo que me está diciendo es que el ácido fluorhídrico tiene una constante de acidez menor que clorhídrico, menor que bromhídrico, menor que iodídrico. Dice, sin embargo, el flúor es el elemento más electronegativo que se conoce, explique este hecho. Bueno, aquí lo que yo les hice fue una representación con un programita que dibuja moléculas, el SketchChem, de cómo sería, digamos, en este modelo de bolas y palitos, como los modelos moleculares que tenemos en el laboratorio, para estos hidrácidos, donde la bolita blanca nos está indicando el átomo de hidrógeno, y la bolita, bueno, verde o acá color musgo, nos está indicando el halógeno. ¿Está bien? Flúor, cloro, bromo, yodo. Fíjense que los tamaños también son sugestivos del tamaño, digamos, que tienen los respectivos átomos. El hidrógeno siempre el mismo, pero al ir de flúor a yodo, el tamaño, el radio atómico aumenta, ¿no es cierto? Porque tenemos más capas electrónicas, ¿está bien? Por otro lado, el palito, esta porcioncita de palito, acuérdense que está representando un enlace covalente, ¿sí? Por supuesto, estos hidrácidos son compuestos formados por no metales, o sea, que son compuestos covalentes polares. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicimos para resolver este problema? Yo me armé una tablita acá, buscando alguna información que me parecía interesante para poder hacer la discusión. Entonces, aquí puse el halógeno, X es halógeno, el hidrógeno lo agregué simplemente, pero no es halógeno, o sea, flúor, cloro, bromo y yodo. Busqué los valores de electronegatividad en la escala de Pauling, que efectivamente son 398, 316, 296 y 266, es decir, la electronegatividad, como bien sabemos de química general, disminuye a medida que avanzamos en el grupo. ¿Está bien? Desde el periodo 2 hacia el periodo más 5 debe ser para el caso del yodo, si mal no recuerdo. Busqué los valores de los radios atómicos, que aumentan efectivamente, ¿sí? Del flúor al yodo. Acá tengo también los valores de los radios iónicos respectivos. Esto lo voy a usar después. Simplemente fíjense que correlaciona que el radio del ion del anión es mayor, por supuesto, que el radio atómico correspondiente. Eso es porque el anión está incorporando un electrón más, ¿no es cierto? Completa la capa, y entonces hay una mayor repulsión electrostática, y de ahí el volumen, digamos, el radio que aumenta, el radio del anión respecto del radio atómico. Todas cosas que ustedes saben ya de química general.
Después acá, en esta columna, lo que hice fue calcular la diferencia de electronegatividad, donde kappa es la electronegatividad, entre el halógeno y el hidrógeno, para ver un poquito cómo es ese enlace químico. Efectivamente, la mayor diferencia de electronegatividad se va a dar en el enlace hidrógeno-flúor, por ser el flúor el átomo más electronegativo, ¿está bien? Donde si uno se atiene al valor, que es lo que siempre discutimos, uno diría, esto parecería ser un enlace iónico. No, no es un enlace iónico. Siempre les decimos, ojo con este calculito, porque el número ese de 1,7 que uno a veces tiene en la cabeza, es decir, si la diferencia de electronegatividad mayor que 1,7, el enlace es iónico y si no es covalente, eso no es tan así. ¿Está bien? El criterio que tomamos es, enlace entre no metales es covalente, polar o no polar, depende. Si hay metal y no metal, entonces el enlace generalmente es iónico, como idea general. ¿Está bien? Y por supuesto, fíjense que la diferencia de electronegatividad, a medida que avanzamos del flúor al yodo, va siendo cada vez menor. O sea, el enlace es covalente y cada vez menos polar. Fíjense que entre el yodo y el hidrógeno, y el enlace yodo-hidrógeno tiene una diferencia de electronegatividad de 0,5, realmente muy pequeña. Bien, después lo que busqué acá es la longitud de enlace hidrógeno halógeno. Esto lo busqué en internet, ¿no? Y donde lo que estamos observando efectivamente es que al ir del flúor al yodo, ¿está bien? Aumenta la longitud de enlace, hecho que es muy razonable dado que aumenta el radio del halógeno, ¿está bien? Una cosa es tener un enlace, digamos, hidrógeno-flúor, donde lo que vos tenés es el solapamiento del orbital S del hidrógeno, el 1s del hidrógeno, con el orbital 2p, algún orbital 2p del flúor. Ese es un enlace de tipo sigma, un solapamiento frontal, ¿sí? Y otra cosa es cuando me voy al caso, por ejemplo, del cloro. Fíjense que ya al pasar del periodo 2 al periodo 3, ya prácticamente la longitud del enlace se duplica. ¿Qué pasa? Los orbitales que solapan, ¿sí? Ya ahora son cada vez de tamaños más grandes, ¿está bien? Y eso hace que el solapamiento sea un poco menos efectivo, y entonces la longitud de enlace también se ve reflejada en que es mayor, ¿está bien? Bien, y la otra cosa que fui a buscar también por ahí por internet es la energía de enlace hidrógeno-halógeno. Fíjense estos valores. La energía de enlace hidrógeno-flúor es 567 kJ por mol. Es decir, que para romper un mol de enlaces hidrógeno-flúor, ¿sí?, se necesitan 567 kJ de energía, mientras que para romper un mol de enlaces hidrógeno y yodo se necesita prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad, ¿está bien? Y el concepto acá sería, cuanto mayor es la energía de enlace, eso da una idea de mayor estabilidad. Más me cuesta romper ese enlace, ¿sí? Esa es la otra idea. Y finalmente fui a la tabla de datos y busqué los valores de las constantes de acidez, que es lo que nos ocupa en este momento. En realidad, el único ácido que es débil y para el cual vamos a tener un valor de constante en agua es el ácido fluorhídrico. El valor de la constante es 3,5 por 10 a la menos 4. Clorhídrico, bromhídrico y iodídrico son ácidos fuertes, y en realidad en agua yo no puedo diferenciar la fuerza relativa de estos tres. Tendría que cambiar por otro solvente, ¿sí?, que fuera más básico para poder discriminarlos, ¿está bien? Pero lo que sí es llamativo es que efectivamente el fluorhídrico es un ácido débil, mientras que el resto son ácidos fuertes, ¿sí? Entonces, un poco aquí las conclusiones que ya les fui contando. De la diferencia de electronegatividad, la conclusión que saco es que el enlace hidrógeno-halógeno es covalente polar,
¿está bien? O sea, son enlaces covalentes polares. La longitud de enlace, fíjense lo que les comentaba, la longitud de enlace es menor para hidrógeno flúor y va aumentando a hidrógeno cloro, hidrógeno bromo, hidrógeno yodo. Entonces lo que digo es, menor longitud de enlace sugiere un solapamiento de orbitales atómicos más efectivo, y un solapamiento de orbitales atómicos más efectivo está sugiriendo un enlace más firme, más sólido, digamos, un mejor enlace químico, ¿está bien? Y por último, bueno, los valores de energías también corroboran esa idea, ¿está bien? Estos valores posiblemente sean medidos en fase gaseosa, ¿sí? No es la reacción ácido-base, pero bueno, simplemente se los puse como una referencia, ¿está bien? Estos valores de energías de enlaces. En solución acuosa no son estos los valores seguramente, porque hay otras cosas, otros términos que entran en juego. Ok, con todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, si logro que este coso quiera pasar la hoja, acá está. Entonces, lo que les ponía acá, el mayor solapamiento, entonces, de los orbitales atómicos, contribuye a estabilizar la molécula de ácido fluorhídrico frente al anión fluoruro. Me cuesta más romperlo, ¿sí? La molécula tiene un enlace firme, digamos. Entonces, eso se va a ver traducido en que la forma molecular, hidrógeno flúor, ¿sí? Va a ser más favorable que la forma fluoruro, ¿sí? Nosotros, fíjense, la reacción que estamos estudiando es esta, ¿no es cierto? La reacción que estamos analizando. El hidrácido en agua que nos da el halogenuro más hidrógeno, ¿está bien? Perdón que en algunos casos será doble flecha y en otros no, aquí no, depende de que sea equilibrio o no, reacción completa o no. Entonces, esta es la reacción. Lo que estamos diciendo es que para el caso del flúor, ¿sí? Esta forma está mucho más estabilizada que esta forma, por el enlace, porque hay un enlace, un solapamiento efectivo de orbitales atómicos, hay un buen enlace químico acá, ¿está bien? Entonces, eso va a hacer, se puede ver traducido en que la fuerza del ácido, que sería la reacción para ir de reactivos a productos, o sea, la ruptura de este enlace y la formación del anión y de hidrógenos, se vea poco favorecida, porque prefiere estar en esta forma que es más estable. Otra manera de pensar el problema, ¿sí? El mismo problema, es analizarlo ahora desde el punto de vista del producto, de la estabilidad del producto que se forma. El producto que se forma es el anión halogenuro, ¿está bien? Entonces, a ver, el anión halogenuro, ¿sí? Se ha quedado con una carga, con un electrón más, o sea, tiene una carga negativa, y tiene que acomodar esa carga negativa, ¿está bien? La lleva consigo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá la idea sería, ¿qué especie de X menos puede acomodar mejor esta carga negativa? ¿Un anión pequeño o un anión grande? ¿Sí? Y bueno, la idea ¿cuál sería? Es lo que dice acá, ¿no? ¿Qué anión tiene más capacidad para acomodar esa carga negativa? Entonces la idea sería que cuanto mayor es el tamaño del anión, más fácilmente podrá acomodar esa carga porque la puede deslocalizar mayor. Fíjense que ese electrón que se estaría incorporando, se está incorporando en el caso del yodo, en orbitales en un orbital P del quinto periodo de la tabla periódica, ¿no? Mientras que para el caso del bromo es un 4P, para el caso del cloro sería un 3P, y para el caso del flúor es un 2P. Ustedes saben que a medida que yo voy descendiendo, aumenta el número cuántico principal, aumenta el tamaño de esos orbitales atómicos. Entonces, lo que estoy diciendo es, un anión grande, como ese sería el yoduro, el bromuro, por ejemplo, acomoda bien, delocaliza bien esa carga negativa. En cambio, un anión pequeño, como sería el caso del fluoruro, ¿está bien? Le va a costar más, porque tenés mucha carga concentrada en un pequeño volumen,
¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que si yo lo miro al problema desde el punto de vista del producto, y en el caso del fluorhídrico, de vuelta, la forma fluoruro va a estar desfavorecida desde el punto de vista electrónico, digamos, respecto de la forma ácido fluorhídrico, ¿está bien? Donde no tenés una carga negativa para acomodar, ¿está? Entonces, ese hecho hace que también, mirándolo desde el punto de vista de la estabilidad del producto que se forma, ¿sí? Me conduzca a la misma conclusión, que es el ácido fluorhídrico desde todo punto de vista, ¿sí? Va a preferir estar como fluorhídrico y no estar como fluoruro, ¿sí? Y eso se ve traducido en una propiedad ácido-base, que es en su fuerza como ácido. Entonces, fíjense que es un caso muy interesante, porque uno, si lo apuran, tendería a pensar, y sí, como es la mayor diferencia de electronegatividad, seguro que va a ser el más fuerte, y fíjense que no pasa eso. El fluorhídrico es un ácido débil, mientras que clorhídrico, bromhídrico y iodídrico son ácidos fuertes. ¿Está bien? Entonces, este tipo de razonamientos en términos de propiedades periódicas, digamos, no es que se pueden hacer así generalizados para cualquier cosa. También hemos seleccionado un par de casos. El caso de los halógenos se portan muy bien y para discutir propiedades periódicas son fantásticos, ¿está bien? Pero simplemente lo que queríamos con esto es mostrarles una manera, digamos, de racionalizar o de pensar mirando la estructura química de una sustancia, ¿sí? Poder explicar propiedades químicas, como es en este caso el comportamiento ácido-base y la fuerza como ácidos, en términos comparativos. Veamos un poquitito la segunda parte del problema. ¿Dónde estoy? ¿Por qué esta porquería no quiere? Ahí está, disculpen. ¿Se acuerdan? La segunda parte, ahora sí una comparación sobre los oxoácidos del cloro, que son 4, como habíamos dicho: perclórico, clórico, cloroso e hipocloroso. Ahí les hice los dibujitos, también de vuelta con el mismo programita. La bola verdecita es el cloro, los oxígenos, y el hidrógeno, la bolita blanca. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Les dejo a ustedes como tarea que hagan las estructuras de Lewis. Ahí después les doy esta PPT y hagan ustedes las estructuras de Lewis. Entonces, aquí la situación es la siguiente. La reacción ácido-base estaba acá, ¿no? La reacción ácido-base que estamos viendo, como les decía, es la del oxoácido en agua, que nos da el oxoanión más protón, más hidronio. Entonces, las constantes, estábamos en esto: perclórico, clórico, que son ácidos fuertes, y después el cloroso y el hipocloroso, que son ácidos débiles, ¿está bien? Y fíjense que lo que estaríamos viendo de esta tablita es que conforme la fuerza del ácido aumenta, ¿sí? Del hipocloroso al perclórico, ¿sí? Y eso estaría correlacionando con que mayor cantidad de átomos de oxígeno unidos al halógeno, ¿sí? Implicaría mayor fuerza como ácido, ¿sí? Eso es lo que yo leería, ¿no? Entonces, digamos, ok, ¿podremos explicar Entonces, fíjense, perdón, el análisis que ahora voy a hacer es el siguiente. Acá dibujé la estructura del ácido perclórico. No se ve nada, Elena. Se ve azul todo. ¿Esperamos un ratito? Oh, chicos. Ahí está. Se ve bien, profe. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, tengo el ácido perclórico, que es este que está acá. ¿Está bien? Voy rápido, así terminamos. Entonces, lo que yo dibujé acá son unas flechas, ¿no? Que van, obviamente, del halógeno hacia el oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el cloro, ¿no? Es 3,5 y es 3 más o menos la electronegatividad del cloro. Es decir, lo que está pasando es que el cloro, que cuanto más átomos de oxígeno unidos a él directamente tenga, va a estar sintiendo un efecto como de aspiradora electrónica, de atracción de densidad electrónica, porque
digamos, si bien el enlace es covalente, está bien, pero el oxígeno se quiere llevar el par de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Eso tironea necesariamente del enlace, que no pude dibujarles acá, discúlpenme, del enlace oxígeno-hidrógeno, covalente polar. El hidrógeno lábil es este, el que se nos va acá a formar el hidronio, es este, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto mayor sea la cantidad de átomos de oxígeno, mayor, digamos, fuerza tiene esa aspiradora electrónica para tomar densidad electrónica del cloro, y necesariamente entonces más va a polarizar el enlace oxígeno-hidrógeno. Eso se va a ver traducido en ¿qué? En que el protón se va, porque se labiliza, este enlace se torna muy lábil y se rompe fácilmente, ¿está bien? Y es lo que estamos viendo acá, en la fuerza como ácido. La otra manera de verlo es, desde el punto de vista de la estabilidad del oxoanión que se forma, pensar que, bueno, tiene que acomodar el oxoanión una carga negativa. Entonces, cuantos más átomos de oxígeno tenga, esta carga negativa que quedó de la ruptura de acá del enlace oxígeno-hidrógeno, está como más cómoda, más deslocalizada entre todos los átomos de oxígeno. ¿Está bien? En cambio, si vos tenés una molécula como el ácido hipocloroso, que solo tiene un oxígeno, luego el anión hipoclorito va a tener un único oxígeno para acomodar esa carga negativa. ¿Está bien? Eso va a ser menos estable, le va a costar más estabilizar esa carga negativa, que si hay muchos átomos de oxígeno. Entonces, de vuelta, ya sea por, digamos, la labilidad del enlace oxígeno-hidrógeno o por la estabilidad del oxoanión que se forma, lo que me da es que mayor cantidad de átomos de oxígeno unidos al cloro, mayor fuerza como ácido. ¿Está bien? Y ese análisis se podría hacer para los oxoácidos del bromo y para los oxoácidos del yodo también, y más o menos la tendencia sería la misma. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, es eso. Eso es todo. Simplemente, esta es la resolución del problema 8, que ven que no tiene ninguna cuenta. No se quejen porque no hay cuentas. Las cuentas vienen ahora. Yo diría que nos vamos a volver a conectar, si les parece bien, y entonces va a empezar Estefanía, que no sé si anda por ahí. Sí, estoy acá. Es genial, Estefi. Entonces, nos volvemos a conectar y agarren papel y lápiz por si hace falta, que Estefanía vuela, digamos, papel y lápiz en mano, y vamos a, entonces sí, explicar problemas. ¿Les parece bien? Y Elena, Sí. Elena, antes de cortar, Dale. En el caso de el ácido fluorhídrico, Sí. ¿es el único que tiene par conjugado? ¿Entendí bien? ¿Es así? Claro, no, par conjugado vos tenés siempre, Marcelo. Par conjugado, o sea, yo tengo clorhídrico, cloruro, eso es un par ácido base conjugado. Sí. No importa que el ácido sea fuerte o sea débil, el par ácido base conjugado vos lo tenés siempre por definición. Son dos especies que difieren en un protón. Eso es un par ácido base conjugado. Sí, pero en el caso del ácido fluorhídrico, Lo que pasa es que es débil. Es débil. Es débil y va a tener una constante de equilibrio. Exactamente, mientras que en el resto no. En el resto Bien. no. Está bien, Bien. vos vas a tener la reacción completa. O sea, no vas a tener, en estos balances de materia que estábamos planteando el otro día, digamos, tu balance de materia va a ser aburrido. Vas a tener cloruro, nada más. No tenés clorhídrico más cloruro, mientras que en el caso del fluorhídrico tenés fluorhídrico más fluoruro. ¿Está bien? Esa es la diferencia. ¿Está bien? Ojo, eso, fuerte débil es una cosa, par ácido base conjugado es otra.